Lo destrozó. El J le quitó la careta a Milei, y es que el reconocido periodista Juan José del Castillo, director general del canal de prensa alternativa, le fue con todo a Javier Milei, candidato del ala de extrema derecha a la presidencia argentina, donde le aseguró que no llegará ni a la suela del zapato del presidente Nayib Bukele. La intervención muy oportuna del titular del canal internacional tiene lugar en un momento muy importante para la Argentina, en la presentación de credenciales de campaña de los candidatos, donde se discute la ascensión a la silla presidencial en la Casa Rosada, en la cual el J detalló que el neoliberal hizo el ridículo del siglo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El J lo puso en jaque. Tal es el caso de la intervención del titular del canal de prensa alternativa, que en una entrevista detalló el ridículo que hizo el candidato neoliberal a la Casa Rosada, Javier Milei, en el debate de campaña de los aspirantes de cara a las próximas elecciones presidenciales de Argentina. De hecho, el J, en su entrevista en el foro que transmite La Voz de la Patria Grande, le cortó las garras al gatito neoliberal al señalar que el candidato de extrema derecha nunca será el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien intenta imitar. ¿Qué es lo que hizo el presidente Bukele? Cosa que Milei no va a hacer porque es un gatito mimoso de la casta. ¿Qué es lo que hizo Bukele? Se bajó al fiscal, se bajó al Poder Judicial y le dijo al Parlamento: pongan a los que tengan que ir. Eso no lo vas a hacer, Milei, porque tú no tienes aquello que tienen puesto bien, aquello que ponen las gallinas. No voy a ir a profundidades. Tú estás bien para gritar, para jalarte los pelos, para saltar los mocos. Pero eso que hizo Bukele, que es de bien valientes, jamás lo haría Milei. La entrevista se da justo en un momento en que el futuro de la Argentina está en peligro en las urnas, en un proceso en el que juega un futuro que puede ser incierto para el pueblo argentino, de retroceso marcado por la desigualdad y privatizaciones, bajo el disfraz de una falsa libertad. O podría retomar el rumbo y consolidar el triunfo de lo logrado por el gobierno popular actual. Pero el mayor peligro de esto va aparejado a las pretensiones electorales del candidato del Partido Libertad Avanza, Javier Milei, que se impuso con un 35% de los votos en las PASO, al ubicarse como el principal rival del actual candidato a la presidencia por el partido Unidos por la Patria, Sergio Massa. De ahí la importancia del primer debate electoral. Esta primera intervención de los candidatos, sin dudas, ha sido el centro de la preocupación a nivel internacional, algo que no estuvo exenta a La Voz de la Patria Grande por su fiel observador, Juan José del Castillo, quien puso contra las tablas al candidato neoliberal Javier Milei. De hecho, señaló, Milei terminó destrozando las posibilidades de victoria que tenía. Ha quedado a todas luces como un mentiroso de alta gama, como aquel que proviene de la casta pura y dura y que quiere presentarse como un anticasta, aseveró. De igual forma se refirió a la seguidilla de la campaña del candidato de extrema derecha que se dicen hacer lo mismo que hizo el presidente Bukele. Pero lo que pasa es que Milei, con el poco desarrollo cortical que tiene en comparación con la masa encefálica, no se da cuenta de la realidad, señaló J al respecto y agregó, o no quiere darse cuenta. Hay una gran diferencia entre Bukele y Milei. El poder judicial salvadoreño estuvo secuestrado para desarrollar las órdenes desde la potencia del norte, expresó el J en referencia a la forma en que Washington somete a los países, y agregó, lo hace designando a través de artilugios y engaños al fiscal de la nación, al presidente del poder judicial y otros. No. Ahí es el punto de quiebre, ahí es la verdadera, desde ese momento comienza la construcción de un Bukele de impacto latinoamericano y mundial, que comienza a desarrollar políticas de Estado para favorecer a su país. Podrá gustarle o no a la gente la política que ha llevado a cabo respecto a cómo se está manejando el tema de las pandillas y la mara, podrá gustarle o no, pero es una política partida, surgida del propio pensamiento político de la clase dirigencial salvadoreña, que es una declaración de soberanía.
¿Por qué? Porque ya no tienen un fiscal, ya no tienen un presidente del Poder Judicial, ya no tienen a los mandamases puestos desde afuera. Y entonces desarrollan sus propias políticas de Estado para resolver sus problemas. Y el resultado es que hay una solución. Les podrá gustar o no. ¿no? Yo tengo una posición clarísima, yo no quiero convencer a los demás de eso. Solo lo que digo es, hubo un ejercicio de soberanía para resolver los problemas de su país. Y otro tema. Perdón. Lo que en Argentina los seguidores de Milei dicen, vamos a hacer lo mismo de Milei, de Bukele, vamos a meter a todos los malvados a prisión. Un momentito, lo primero que tendrías que hacer es desarraigarte de tus orígenes de casta, servil al servicio de la potencia del norte, como lo hizo Bukele. Si haces eso, recién podrías, con soberanía, implementar políticas de Estado para tu pueblo. Cosa que Milei, como sabemos, no va a hacer, porque él ha declarado que lo primero que hará, viajar a Israel, a someterse al poder financiero de aquellos que desde allí manejan las finanzas en Nueva York. No quiero profundizar porque es complicado hablar de esas cosas. El J se refirió a las palabras expresadas por el presidente Joe Biden, donde contó públicamente en 2016 cómo extorsionó a Ucrania para que despidieran al fiscal general Víctor Shokin, que estaba investigando a Burisma y los sobornos a su hijo Hunter Biden. Me voy en 6 horas. Si el fiscal no es despedido en 6 horas, se quedan sin la plata y bueno, como hijo de su madre. Dicho en palabras más duras por Biden, señaló, pusieron a alguien más sólido, en un claro mensaje, donde Biden detalló cómo llegó a un acuerdo en Kiev con Poroshenko y Yatsenyuk para cambiar al fiscal por un préstamo de $6.000 millones y así fue. De esta manera, la potencia del norte consigue perseguir y borrar del camino a aquellas personas que considera de peligro para sus intereses. ¿Pero qué hizo Bukele? Cosa que no va a hacer Milei porque es un gatito mimoso de la casta, expresó el J refiriéndose a la posición adoptada por el líder salvadoreño pese a las presiones occidentales. Al respecto, el J comentó, Bukele se bajó al fiscal, se bajó al Poder Judicial y le dijo al Parlamento, pongan a los que tengan que poner, haciendo referencia a la destitución del fiscal general Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, avalado por la Asamblea Legislativa por mayoría al asumir en 2021. Todo esto fue pese a las presiones de la élite neoliberal en un proceso que destapó la caja de Pandora en la potencia del norte que hasta entonces tenía en la mira Bukele, por lo que el J afirmó, eso tú no vas a hacer, Milei, porque para hacer eso hay que tenerlos bien puestos. En pocas palabras, lo destrozó. Este fue el punto de quiebre. Desde ese momento comienza la construcción de un Bukele de impacto latinoamericano y mundial que empieza a establecer políticas de Estado a favor de su país, precisó el J, y añadió, podrá gustarle o no a la gente la metodología que lleva El Salvador para erradicar los grupos delincuenciales. Siguiendo este hilo, el J precisó, muchos no lo aceptan, pero es una política surgida del propio pensamiento político de la clase directiva salvadoreña. Esto sin dudas es una declaración de soberanía donde el ejercicio de la autoridad está emparejado a los intereses del pueblo, quien delega en sus máximos representantes. Algo que no pasó por alto el titular del Canal Internacional, quien detalló que ahora El Salvador ya no cuenta con los que denominó los mandamases, en referencia al fiscal y otros aliados de Washington, lo que le da margen al país centroamericano para desarrollar una política de Estado para resolver sus propios problemas. Mirando estos resultados de Bukele en El Salvador, los seguidores y acompañantes de campaña de Milei prometen que van a hacer lo mismo, apuntando solo a las medidas que tomó el mandatario salvadoreño para erradicar la delincuencia, que ha convertido al país en el más seguro de la región, aprovechando la coyuntura en la Argentina. Sin embargo, para trasladar esta política desarrollada por Bukele a la capital más austral de la región, el candidato de extrema derecha tiene que contar con las herramientas. En este sentido, el J precisó, para esto lo primero que tiene que hacer es desarraigarse de sus orígenes de casta, servil al servicio de la potencia del norte.
Este paso que menciona el experto en política internacional es imprescindible para que el país pueda responder a los intereses del pueblo, algo que dista mucho de la política de Milei. De acuerdo a lo que advirtió el director general del canal, si el neoliberal cumple con esta premisa, recién podría implantar una política de Estado en beneficio para su pueblo. Cosa que Milei, como sabemos, no va a hacer, señaló el J y argumentó. Esto es porque él ha declarado que lo primero que hará es viajar a Israel a someterse al poder financiero de aquellos desde donde manejan las finanzas en Nueva York. En este contexto, la periodista cubana Margarita Barrientos, que dirige la entrevista, apuntó al reciente encuentro del candidato neoliberal argentino del partido, La Libertad Avanza, con el embajador estadounidense en la Argentina, Mark Stanley, donde Milei afirmó que en caso de llegar a la Rosada, sus aliados internacionales serían la potencia del norte e Israel. En este encuentro, que calificó de importante, Milei afirmó que su primer viaje oficial al exterior será a estas dos naciones, ya que serán los países con quienes buscará estrechar los lazos más cercanos, siendo esta la primera cita que consiguió el diplomático estadounidense, luego que Miriam Bregman, del Frente de Izquierda Unida, le dijera no a ese convite. No creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países, aseveró Bregman a través de una carta que le lanzó al representante del gobierno de Biden, proyectando un knockout a Washington, defendiendo la soberanía y la no injerencia en sus asuntos. Sin embargo, ahí surge la gran preocupación con Milei ante la posible colocación de bases militares y robos de recursos en la Argentina de ser posible. Un retroceso del país bajo el mandato de Milei. ¿Le darías acceso a una potencia extranjera para que instale bases militares en el país? Concluyó el J con una interrogante. ¿Será posible? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.